Grimaldi, para sus marcas Hush Puppies, Timberland, Merrell, Kickers y Caterpillar. La Bourgogne, único relé gourmand de Argentina, se ha renovado totalmente y ofrece atractivas propuestas, tanto para el mediodía como para la noche. Disfrute de la exquisita comida de la mano de Jean-Paul Bondot. Valet Parking sin cargo. Fly me to the moon, let me play among the stars. Roberto, buenas. ¿Cómo andás? Espérate que voy a apagar el celular, así no molesta mientras estamos charlando. No, esta es una edición extra especial, digamos así, y de acceso libre a la gente, porque el otro día yo estaba tuiteando algo sobre el periodismo en la Argentina. En general siempre despotricamos contra la dirigencia política. Y por supuesto que no todos los periodistas son igual, pero lo que planteaba era, ¿y dónde estaba el periodismo al comienzo del kirchnerismo, cuando de entrada se vio para dónde quería ir a un sistema autocrático? Cuando removió una corte, forzó remover una Corte Suprema de Justicia, que era la de Menem, que había que removerla, hubo jueces de la corte que lo removieron por su fallo, ¿no es cierto? Fallos correctos encima, ¿no? En la mayoría de los casos, fallos correctos. Sí, pero bueno, como venía de los 90 era un pecado. Sí. Y después lograron que se anulara una ley. Si yo mal no recuerdo el caso de los militares, no es que se derogó, se anuló. Y vos como abogado sabés que eso es un disparate jurídico. Las leyes o se sancionan o se derogan, pero no se anulan, no existe tal cosa. ¿Sí? Entonces, ellos creyeron, apoyaron y aplaudieron todo eso, porque todo el que andaba con uniforme era un delincuente por definición, había que meterlo preso, ¿sí? Y no se dieron cuenta, el mismo periodismo, estoy hablando en general, hay excepciones que sí, obviamente, vieron venir la cosa o por lo menos tuvieron una actitud digna. Digo, hubo mucha parte del periodismo que es responsable de que el kirchnerismo haya llegado a este tipo de barbaridades. Mira, yo podría hacer un relato larguísimo, uno largo o uno corto. El larguísimo, para mí, empieza con la desaparición del mercado periodístico cuando el Estado se transforma en protagonista de los medios de comunicación con la publicidad, peronismo, estatismo, todo esto. Esa es una distorsión absoluta del mercado periodístico que hace que transformar al individuo y a la empresa periodística en lobbies, prácticamente, para obtener ventajas, privilegios. Está el modelo Clarín, ¿no? El modelo de hacer negocios a través de la presión que se ejerce desde el medio que uno tiene y sembrando pánico entre los políticos. Una ida y vuelta, es como algo paralelo. Esa te diría, es la explicación larga y difícil. La más larga, la larguísima. La larga, algo de lo que vos acabás de decir, es el relato para mí que venimos comprando desde el año 83 de la vida, ¿no? Estos mismos que están diciendo el padre de la democracia, Alfonsín. Alfonsín, gobierno mentiroso, oportunista, tramposo, ¿no? Que dejó al país incendiado y que además empezó esta cosa de establecer una visión política sobre la historia y la responsabilidad por las violaciones a los derechos humanos. Y digo respuesta política porque armó un juicio a propósito, un tribunal establecido, sentó por decreto cuál iba a ser la base de la investigación, ¿no? Inició este proceso de no me meto con el terrorismo, pero sí con los militares, ¿no? Empezó ese camino lento que terminó, él lo tuvo que cerrar, abrió una caja de Pandora con las leyes de obediencia debida y punto final. El único crítico que hubo de la ley de obediencia debida y punto final que yo recuerdo fue Alzogaray. Pero eran leyes de amnistía, listo, lo que hizo, hicieron las leyes de obediencia debida y punto final, fue ponerle fin a algo que se había establecido en esa arremetida política de Alfonsín contra los militares, que era la responsabilidad penal objetiva, por lo cual el señor de arriba siempre es responsable de todo lo que hace la gente de abajo. Que repito, esto es, lo han asimilado un Nuremberg. El Nuremberg fue una respuesta política contra algo absolutamente extraordinario que fue el nazismo, ¿no? Herida que todavía está abierta. Esto también fue una medida política, entonces deja insatisfechos, digamos, los estándares jurídicos de esta discusión.
Esto es tabú, todavía es tabú. Se instaló desde el año 83 para acá. Y eso también explica los permisos que tienen Eve de Bonafini y Carlotto para cometer delitos, para gastar recursos del Estado, para establecer empresas de construcción, para hacer cualquier cosa, para cheques sin fondos. Porque se instaló a partir de Alfonsín ese tabú. Entró también en las universidades, se estableció el ciclo básico, empezó a enseñarle marxismo a la juventud cuando ya el marxismo se había terminado, empezó a enseñárselo como dogma a través del ciclo básico común, ¿no? Yo señalaba esto en la década del 90, me decían, vos estás loco, la izquierda desapareció, el marxismo no existe más. Genial. No, el marxismo como formato específico no. Todo lo que es el estatismo, el autoritarismo está presente en este estatismo del siglo XXI. Esa es la explicación larga. La corta, también la acabas de dar, empieza ahí en el año 2001 con esa tremenda crisis, o puede ir un poco más atrás. Esta visión alfonsinista de la realidad se impuso en mucho de la crítica a la década del 90, que tiene errores gruesos como esto de mantener la convertibilidad con altísimo gasto público, que empieza a mitad del ciclo de Menem, cuando se hace más peronista, no en el principio del ciclo de Menem, cuando se hace más peronista. Pero la crítica era porque era el más corrupto de la tierra, que es una absoluta mentira, no hay datos de eso, digamos, de que sea más corrupto. En todo caso era un minorista en comparación con lo que tenemos ahora. Mirá, en cada gobierno que estableció procesos de privatización, incluida Inglaterra, hubo acusaciones de corrupción. Y es medio difícil que las zafes de esa corrupción, porque el Estado está haciendo grandes negocios. No es el gran problema tratar de prevenir eso. El gran problema es que haya libertad para que las personas puedan desenvolverse y haya negocios y haya trabajo. Esta es la cuestión. Y vas a tener casos de corrupción. Los vas a tener. Pero, y de nuevo, el grueso es que mantuvo la alianza la convertibilidad con altísimo gasto público. La explicación, la demonización de la década del 90 viene de parte del nacionalismo, estos que dicen que privatizar es corrupto, que privatizar es vender la patria, esta cosa, el delito de leso nazismo, por llamarlo de alguna manera, ¿no? que comete el menemismo, así como grupo. Es más, vos te vas a encontrar en todas las investigaciones que hace la Oficina Anticorrupción, creada por la Alianza, ¿no? de reproches a los personajes de la década del 90, tienen que ver con esta visión de considerar corrupto, ¿no? que se establezcan sistemas más eficientes donde las empresas ganan, claro que ganan, o que se le reconozcan reclamos a las empresas que son justos, para ellos es corrupción. Para el señor Berbisky, buena parte de los fallos que critica de la Corte en ese libro, que es una porquería, que se llama Hacer la Corte, gran parte de los fallos que critica, algunos tienen que ver con reconocer cosas que las empresas piden, en algunas de las cuales tiene razón las empresas, en otras no tendrá, pero son criterios jurídicos. No solamente no es peor la Corte menemista que las anteriores o las posteriores, sino que en muchas cosas, en cuanto al reconocimiento de derecho de propiedad, es mejor. Ahora, Menem sí intervino en la Corte, aumentó el número de miembros, hizo varias macanas en la Corte para facilitar las privatizaciones. Eso se cerró en la reforma del 94, hubo un arreglo entre Menem y Alfonsín, se terminó, incorporó jueces el radicalismo, se hizo una Corte nueva, se supone que era por consenso, ¿no? La nueva Corte, que también no estaba mal, pero se hizo. Y sin embargo llegó el señor Duhalde con la caída de la Rúa y fue detrás de ese objetivo. El objetivo era directamente la Corte por la convertibilidad, que la querían terminar y querían convalidar la especificación asimétrica, y porque querían revivir la cuestión Berbisky, que era la otra parte, exigía revivir la cuestión de los militares, que estaba cerrada con la audiencia de vida, punto final. El Congreso no puede anular. Eso solamente puede ocurrir la declaración de inconstitucionalidad, pero encima en temas penales rige la ley más benigna, así que hubiera sido totalmente inoperante eso que igual algún juez lo había hecho. Parte de este tabú, de esta nueva doctrina, jueces que son unos delincuentes que no pueden explicar su patrimonio, fueron salvados por abonar a esta doctrina de la anulación de las leyes de obediencia debida y punto final. Ahora voy a la explicación más corta. El periodismo se metió en este tabú y permitió todos los crímenes del kirchnerismo inicial, que son los peores.
le llamaron estilo. Están hablando hoy de que el kirchnerismo se arruinó. No, pero el kirchnerismo nunca se arruinó. Lo que hizo fue agotarse. Y entonces, como se agotó, y es un sistema de cacerías de brujas, también les tocó a ellos. Bueno, ese es el punto, perdóname. Sí. Vos, yo te decía antes, cuando fueron por los militares sí, básicamente todo aquel que tuviera uniforme era una persona que merecía la cárcel, porque sí, ese tipo. Ellos aplaudieron. Ahora, y aplaudieron el cambio de la corte. Lo que hicieron fue aceptar que no rigieran las instituciones. Y por lo tanto, estaban abriendo el camino para que a ellos también ahora les tocara. No sé si me explico. No son todos los periodistas, obviamente, pero yo te decía al principio, ¿te acordás cuando en PIE había una cantidad impresionante de gente que hacíamos programas, que no somos periodistas, pero que tenemos formaciones académicas de distinto tipo, y que no eran tan malos los programas cuando los ves en comparación con esto, finalmente, ¿no? Y un día, cuando Clarín llega a un acuerdo que estaba de buena amiga con el gobierno, y compra Cablevisión, recordarás que PIE lo cambiaron de uno de los canales que estaba abajo de todo, o sea, al inicio lo tiraron para arriba, después lo volvieron a tirar al final y después lo cerraron. ¿Vos escuchaste hablar a alguien de que dijera, qué barbaridad, mirá lo que hicieron, a cuántas personas? Está bien, después te ofrecían Metro, el canal Metro, que era el mismo precio por 25 minutos, con lo cual te doblaban el precio y se ponían en explícitos y demás. Entonces, eso fue el grupo Clarín también. Pero no hubo periodistas que salieran a protestar, por ejemplo, el caso de Eliashev, cuando lo sacaron de Radio Nacional, o a Nelson Castro, que también lo movieron, no me acuerdo de qué radio, del Plata o lo que sea. O ahora se vienen a sorprender por el caso de, ¿cómo se llama? Se me fue el nombre que estaba en C5N, que fue reciente. Laje o Mura. Antonio Laje, que le puse en un tuit muy amablemente, digo, ¿y de qué te sorprende? ¿Qué es lo que te sorprende? Si estás negociando con la mafia, es obvio que te va a tocar un problema, ¿sí? Entonces, no, además entró con ellos, ¿no? Laje entró con Cristóbal López. ¿A qué otra cosa puede entrar uno? Es lo que te sorprende, pero lo que digo, bueno, como el otro que fue a Canal 7, que estaba en Canal 9, fue a Canal 7, porque le preguntó a lo de la cámpora porque usaban pechera, lo rajaron, ¿sí? Ahora, yo lo que digo es, hay una especie de corporativismo, así como podemos criticar a los economistas, podemos criticar a los políticos, ojo que dentro del periodismo hay un corporativismo. Que no deja pasar. Sí, no solamente eso. Mira, primero, periodismo es una actividad. No es una entidad, ¿no? Periodismo es el que hace periodismo. Sarmiento era periodista, Alberdi era periodista, y ese es el periodismo importante. Digamos, el notero, si alguien cree que notero o crónica es lo importante, me parece que eso es reducir una cosa que es muy importante, que es la función periodística en una república, a un trabajo sindicalizado. Primera cosa. Primera aclaración. Así que periodismo para mí es cualquiera que trata la realidad de todos los días. Sí. Lo segundo es, detrás de esto está la teoría del demonio. Viste que ellos rechazan, Berbisky y demás, rechaza la teoría de los dos demonios, ¿no? ¿Por qué? Sí. Porque ellos construyen la teoría de que hay un demonio. Demonios no hay. Estamos viviendo acá en la Tierra. No hay demonios, no hay ángeles, no hay nada. Hay tipos que cometen crímenes y otros que no lo cometemos, ¿no? Demonios no hay. Pero ellos han establecido la teoría del demonio. Esta fue la base sobre la cual se estableció este poder del kirchnerismo. Terminamos en este poder del kirchnerismo omnímodo, ¿no? Hay un demonio que son los militares, y además de los militares todo lo que se llama derecha, que no es un problema de precisiones, de qué es la izquierda, qué es la derecha, que se podría discutir, ha sido cosas distintas en distintos momentos de la historia, de distintos sistemas, ¿no? Pero el demonio derecha es una categoría muy especial que ha establecido toda esta cosa que yo hice, la hilación larga, lo viene estableciendo desde hace muchísimo tiempo. Sobre esa base, si te echan a vos, si lo echan a Beto Valdés, si cierran PIE, donde estábamos todos nosotros, no importa, estamos dentro del demonio, ellos están en el cielo. Ahí es donde son los buenos. Tu visión es que hay un grupo de periodistas que hoy, espantados porque los van a atacar a ellos,
¿sí? En rigor se comportaron como el kirchnerismo. Totalmente, fueron parte. De hecho, ¿para qué fueron cerraron parte de eso? A ver, se cerró PIE para que la gente los vea a ellos. No se cerró para otra cosa. Entonces, acá no se trata de condena. Por eso quiero hacer el cuento largo, porque creo que están todos embarcados en una cosa equivocada, de que el kirchnerismo, si no nos enseña el problema de fondo que lo venimos arrastrando, que es la glorificación del terrorismo, ¿no? Porque para reivindicar los derechos humanos de Bin Laden, yo no tengo que sostener que es un héroe, ni construirle una explicación gloriosa, ni que es un ángel, ni que no puede haber dos demonios, uno solo, que es Estados Unidos. Este disparate, sobre este disparate y esta gran mentira, no se puede hacer un país, y no se puede hacer periodismo sirviendo a esta creencia. Y esto me parece que es el problema. Por eso es que Menem es un demonio y el señor Kirchner, la décima de lo que hizo el señor Kirchner que hubiera hecho Menem hubiera generado en toda esta gente un súper escándalo. Y hay una percepción de que esto es así. Y creo que las sociedades son cobardes en general. Entonces, no importa nada que mañana le cierren el sitio a Roberto Kachanowski, porque los cobardes sienten que están totalmente relevados de decir algo al respecto. Ahora les toca a ellos mismos, claro, porque, repito, esto es como es un sistema primitivo de buenos y malos, ¿no? En algún momento se te agotan los buenos, los malos, digamos, tenés que seguir produciéndolos. Entonces Clarín se incorpora a ser malo. Entonces le pegan a Ignacio Otero en Brasil y los únicos que preguntan son La Nación y Clarín al señor Echegaray. Les está pasando a ellos lo mismo que a nosotros nos pasó 10 años atrás, ¿no? Exacto. O sea, a nadie le importa, y es más, no solamente a nadie le importa, ahora ellos son los demonios. Los mismos que contribuyeron a crearlo, porque si alguien contribuyó a esta especie de religión de Estado en la que estamos metidos, que acabo de relatar, es Clarín. En la Corte, en la cuestión de derechos humanos, en la glorificación de las madres de Plaza de Mayo, y después terminan ellos mismos vinculados a causas de derechos humanos. Entonces, acá hay que hacer una profunda reflexión. Mi conclusión es, el periodismo para prevenir al kirchnerismo no ha servido para nada, en general, digamos. Los que han hablado han sido relegados al margen del mercado, están fuera totalmente del mercado. No hay castigo social por el hecho de que las empresas hayan desaparecido del mercado por miedo. Esto me ha pasado, debe haber pasado también. Yo, para financiar a mis programas, necesitaba empresas privadas que apoyaran. ¿Te acordás, Neustadt, que tenía una lista de esas empresas a las que les interesa el país? Sí. ¿Sabés cuántas empresas hay ahora a las que les interesa? ¿Cuántas empresas hay ahora a las que les interesa el país? No hay una sola. Entonces, la cobardía general, esto es una alimentación y retroalimentación. Entonces, el problema es que todos han servido a esta creencia que es como un dogma generalizado. Esto parece, hemos pasado por un oscurantismo en el que han estado todos y han sido partícipes en gran medida. Bueno, en realidad el tema da para largo, ¿sí? Pero me surgió todo a partir de lo de Antonio Velázquez, donde recibió la solidaridad. Obviamente que yo no me voy a poner contento de que lo echen de su laburo, ¿sí? Pero lo que digo es, tampoco te sorprendas que te hayan rajado, porque vos sabés que estás trabajando con gente que tiene su negocio con el gobierno. No sé si me explico. O sea, Bertolt Brecht, viste, en un poema que hizo famoso, que no es de él, de un obispo, ahora no me acuerdo el nombre, vinieron por tales y tales y tales, y yo no dije nada, y ahora vinieron por mí. Pero no solamente eso, en el caso de Laje hay que decir que él entró con Cristóbal López. Cristóbal López obtuvo los medios de Haddad por extorsión. Entonces, cualquier persona medianamente informada lo sabe. Si vos entrás al club de los extorsionadores, cuando te echan es simplemente te echaron, listo, se terminó, ya no te necesitan más. Es tarde para protestar. Esto no lo digo en desmedro de Laje. Lo digo que es tarde, que no sirve de nada esa protesta. No, nada. No, porque lo que dije, o sea, mi punto... Me echaron de la mafia. Tendrías que festejar que te echaron de la mafia. Nunca tendrías que haber entrado. Nunca tendrías que haber estado ahí. Ahora, si vos ya estabas, bueno, te puedo entender. Vos ya estás, tenés un trabajo ahí, qué sé yo, tratás de viene la mafia, se hace cargo y te rajan, bueno, está bien. Tratás de tirarlo. Pero si entraste con ellos, bueno, ahora te echaron. Exacto. Ahora, más allá del nombre de Antonio Velázquez, lo que digo es, ojo,
acá solo parece que protestaran cuando tocan a algunos periodistas que son de centro izquierda o de los que se llaman políticamente correctos. No sé si me explico, ¿sí? Todo aquel que no piense como ellos y tenga ideas más liberales, ellos son tipos que para ellos son marginados dentro de la sociedad. Bueno, por algo será que te están rajando, porque sos muy exagerado. Lo que digo es, tienen el mismo con muchos de ellos. Hoy, aún así, que tienen miedo, tuvieron un comportamiento K con el resto de la gente. Bueno, es que yo que creo, no pensaba como ellos. Voy a decir algo que va a dejar insatisfecho a todo el mundo, pero bueno, no me importa. No existe el periodismo sin el pensamiento liberal. No sirve para nada. Es un absurdo total. El periodismo justamente trata de informar y dar conceptos a gente que es libre, que son ciudadanos. Como son libres, tienen poder y tienen peso. Si son instrumentos y soldaditos de la producción, del Ministerio de la Producción, el periodismo es una estupidez, es un boletín informativo de lo que hace el poder, ¿no? Entonces, por eso es lo que vos decías antes, que no dijeron nada de la corte ni de la audiencia de vida, punto final, porque en las reglas no creen. Vos no podés hacer periodismo sin tener este pensamiento de que las reglas, o sea, las instituciones son importantes. Si no son instituciones importantes, no hagas periodismo. Trabajá para 678, es mucho más útil, ¿no? Entonces, vos tenés que juzgar eso en base a reglas, pero ¿en base a qué juzgaron a Menem? Y yo repito, esto no es. Ellos creen además que cuando uno dice esto es porque está poniendo a Menem como ejemplo del mundo. No pueden entender que no ese es el problema. Estoy hablando de reglas, ¿no? Y esto desgraciadamente hasta se lo han comprado muchos que se podría considerar que piensan como nosotros, ¿no? Entonces, regla significa juzgar a la Corte por las reglas de la Constitución, juzgar a las reformas de las privatizaciones por determinadas reglas jurídicas, juzgar a cómo se echa una Corte en base a esas reglas, a su comportamiento, no a cómo son. Esto ha sido así. Tenemos que dejar la religión y pasar a agarrar el manual de la República. Carrió, que habla todo el tiempo del manual de la República, no lo entiende a esto. Para ella es una cuestión de buenos y de malos. Todo el tiempo lo explica de esta manera. En una república no hay ni buenos ni hay malos, hay justicia o injusticia. Punto. Y la justicia se establece en base a reglas objetivas. No a pareceres, que ellos son más buenos. A ver, lo pusieron a Zaffaroni porque era el bueno. Pisotearon la corte anterior porque iban a poner una corte buena. Todo el que dijo que esta era una corte de lujo, sin entender que es un problema de método de cómo nombrás y no de la característica personal del juez que vos nombrás, no sirve para nada. Y este es el problema de nuestro periodismo. Ha estado jugando a los buenos y a los malos, al demonio, ¿no? Como no hay dos, hay uno. A eso han estado jugando. Y con eso no se hace una república, con eso se hace una mezquita, no una república. Mi estimado, bueno, la seguimos el miércoles, pero ya para el grupo cerrado como corresponde. Así es. Esta fue una catarsis que surgió a partir de Twitter y me pareció que valía la pena asignarle algunos minutos. Así es. Te mando un abrazo y gracias. Abrazo, Roberto. Chao. Fly me to the moon, let me play among the stars, let me see what spring is like on Jupiter.